Bueno, pues nuestro siguiente speaker es José Antonio Gutiérrez Barranquero, también profesor en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Málaga. Y bueno, como tal y como Eva, pues José Antonio es un experto reconocido mundialmente en interacción planta-microorganismo y en fitopatología y también tiene por encima de más de 40 publicaciones en revistas indexadas. Y hoy nos va a hablar de bacteriosis en cultivos agrícolas, enfermedades, factores de riesgo y estrategias de control. Esta parte inicial tan interesante, sobre todo hablando de los factores de virulencia, bueno, que al final son los mecanismos más importantes que van a utilizar las bacterias patógenas para llevar a cabo el desarrollo de la infección y la enfermedad en los cultivos, ¿vale? Yo en este webinario de hoy me voy a centrar, perdón, en una segunda parte, ¿vale? Un poco más directa, ya veréis, vamos a hablar sobre bacteriosis, sobre enfermedades de plantas producidas por bacterias patógenas principalmente en algunos cultivos de interés. Y bueno, tengo algunos casos pues, más relevantes para nosotros desde el punto de vista bueno, de científico, como son algunas enfermedades que hemos descrito en nuestro grupo de investigación, ¿vale? Como Víctor también ha comentado y Eva también, pues al final, hoy día el estudio del microbioma, de las comunidades microbianas asociadas a plantas, e incluso a diferentes niveles en medio ambiente y en humanos, es súper importante. Y bueno, las bacterias patógenas de plantas juegan un papel muy relevante, ¿vale? En el microbioma asociado a plantas, ¿vale? La mayoría de los patógenos bacterianos de plantas son normalmente patógenos superficiales, actúan a nivel de la filosfera, de ese compartimento del cual os habló antes Víctor. Y bueno, tenemos algún caso de alguna bacteria patógena de plantas también que son patógenos de la rizosfera, de esa región o esa zona que está claramente afectada por los exudados de la planta, ¿vale? Como Eva ya os ha comentado, pues al final una bacteriosis no es más que una enfermedad causada por bacterias o por alguna toxina bacteriana. Bueno, Eva ya nos habla de las diferentes toxinas y de otros factores de virulencia, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle en eso y aunque yo he puesto diferentes fotografías sobre los síntomas, sí es importante saber que hay muchísimos síntomas diferentes. Ya veréis al final de mi charla, de este seminario, que bacterias muy diferentes en cultivos diferentes o similares pueden causar síntomas muy parecidos, por lo cual es muy importante cuando trabajamos en el laboratorio desde el punto de vista de las bacterias fitopatógenas conseguir identificar bien al patógeno que tenemos en cuestión, cuál está causando el problema en el cultivo en el que estamos trabajando, para poder de esa manera intentar desarrollar o seleccionar los mejores tratamientos frente a esa bacteria patógena. ¿Vale? ¿Y de qué va a depender de las intensidades de los ataques bacterianos? Pues depende de muchísimos factores, ¿vale? Principalmente, en muchos casos, en la baja calidad de las semillas que podemos encontrar en algunos viveros, ¿vale? Muchas de las bacterias patógenas se transmiten por semillas, por lo cual sería necesario en algunos casos algunos protocolos de desinfección, ¿vale? Muy fuertes establecidos para poder eliminar esas semillas que no se encuentran en buen estado. También depende mucho porque existe una carencia en cuanto a variedades de plantas que sean resistentes a bacteriosis de interés comercial, ¿vale? También, sobre todo, es muy importante las condiciones de cultivo. Ya se ha demostrado que en cultivos protegidos, principalmente por invernadero, pues estos cultivos son más propensos a sufrir ataques más severos de bacteriosis, debido principalmente a la alta temperatura, a la elevada humedad y también a la escasa aireación. También el excesivo abono nitrogenado. El nitrógeno es súper importante para las plantas, ¿vale? Pero para las plantas, disculpad, pero, ¿vale? Un excesivo abono nitrogenado, pues al final conlleva un detrimento en la planta, haciendo que las infecciones bacterianas sean mucho más severas y además incluso puede llegar a producir problemas de fitotoxicidad, de toxicidad directamente en la planta. También la escasa utilización de métodos preventivos para luchar frente a esta bacteriosis, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la desinfección de las semillas, como ya he comentado anteriormente, debe de ser muy eficaz. Y aparte, muy relevante
sobre todo en el tema ya directamente en el campo, a la hora de trabajar con agricultores, es muy importante desinfectar el material que utilizan para llevar a los insectos. Si esa desinfección de ese material no se realiza correctamente, podemos estar transmitiendo o propagando un patógeno a zonas de nuestra finca o de fincas de otros agricultores donde previamente ese patógeno no estaba, ¿vale? Y también depende mucho de la ausencia de bactericidas que sean eficaces para el control de estas bacteriosis, ¿vale? La realidad es que existen pocos bactericidas que sean claramente eficaces contra algunas enfermedades producidas por bacterias patógenas de plantas, ¿vale? Se utiliza muchísimo y se lleva utilizando durante el último siglo y quizás más tiempo productos derivados del cobre, ¿vale? Diferentes productos que se utilizan para tratar las plantas, ¿vale? Para paliar estas infecciones bacterianas. También se usan para enfermedades producidas por hongos patógenos, pero bueno, el cobre es un semimetal muy cerca de lo que se consideran metales pesados y bueno, en el campo pues, puede producir diferentes efectos nocivos que a día de hoy pues se están intentando eliminar, ya que la regulación europea está siendo mucho más exigente con el tratamiento de estos productos cúpricos. Tratamientos antimicrobianos, bueno, son tratamientos bastante conflictivos. eh, por ejemplo, en particular, sobre todo el uso de antibióticos. El uso de antibióticos en plantas solo está aprobado en algunos países muy concretos y en algunas enfermedades muy concretas. En Europa no se pueden usar antibióticos directamente en las plantas. Y por último, pues, básicamente técnicas culturales, donde por rotación de cultivo, etcétera. ¿Qué es lo que se está utilizando más reciente? Bueno, pues lo más reciente sobre todo y que ahora está muy de moda, que en nuestro grupo también trabajamos con ello, pues el uso de biofertilizantes, que no son más que microorganismos beneficiosos que pueden potenciar el sistema inmune de las plantas, haciéndolas más resistentes a estos ataques bacterianos. Y también, de manera más clásica, aunque a día de hoy han vuelto a resurgir muy fuerte, los agentes de control biológico, que no son más que otros microorganismos de la rizosfera, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, que van a tener una acción directa frente al patógeno bacteriano, ya sea por la competencia, como por lo que ha comentado antes Eva, competencia por nicho ecológico, o directamente presentando un efecto antagonismo, ya que producen algún agente antibacteriano. Y después de haberos hablado de estas características sobre la intensidad de los ataques bacterianos, os voy a pasar a comentar, como he dicho, varias enfermedades de plantas causadas por algunas bacterias, ¿vale? Muchas de ellas son muy relevantes a nivel mundial, ¿vale? Es importante saber que la mayoría de los patógenos bacterianos que causan enfermedades en plantas son gram negativas, pero también encontramos algunas bacterias gram positivas, y este es el caso de la especie Clavibacter michiganensis, ¿vale? Esta especie es muy importante. Dentro de esta especie encontramos 5 subespecies, ¿vale? Yo solo voy a hablar muy por encima de 2 de ellas, que son las más importantes, que es la que tenía en esta diapositiva, que es la subespecie michiganensis, ¿vale? Se llama así michiganensis porque el patógeno este fue detectado y descrito por primera vez en cultivos de tomate en el estado de Michigan, en Estados Unidos, ¿vale? Es una bacteria que ataca principalmente al cultivo del tomate y del pimiento, ¿vale? La transmisión de esta bacteria también se produce por semillas, por lo cual es bastante difícil de llevar a cabo tratamientos efectivos para su eliminación, y produce una enfermedad vascular grave, ¿vale? Produce marchites en las plantas, produce sobre todo clorosis entre las venas, produce este tipo de manchas o pústulas sobre la hoja de la planta y también directamente sobre los frutos, impidiendo que estos frutos, pues evidentemente, se puedan vender en el mercado. Y de una manera muy clásica, a veces en la hoja podéis ver en la parte superior derecha esos síntomas típicos que produce, que se denominan ojos de pájaro. Además, como he dicho, existe otra subespecie también muy importante, también a nivel mundial, pero principalmente estas 2 subespecies son un problema en Estados Unidos, ¿vale? Que es la subespecie Sepedonicus, que ataca principalmente al cultivo de la patata, ¿vale? Y produce una enfermedad que se conoce como la podredumbre anular, ¿vale? En este caso,
Cuando se produce la enfermedad, se producen una serie de exudados bacterianos. Las bacterias se encuentran en esos exudados son infecciosos y esta bacteria es capaz básicamente de producir la podredumbre incluso de los frutos. También produce síntomas muy claros en la hoja, como un amarillamiento, una clorosis, y donde se doblan los bordes de la hoja hacia arriba. ¿Vale? Es importante saber, por ejemplo, también que la remolacha, que es un cultivo también que se asocia mucho con el cultivo de la patata, se ha descrito como un reservorio natural de estos patógenos, pero en el cual el patógeno no es capaz de desarrollar la enfermedad. Por eso en los últimos años, en algunos casos concretos, se ha visto una mejora en la lucha frente a este patógeno simplemente eliminando cultivos de remolacha cercanos a estas zonas afectadas de cultivos de patata. Bueno, y esto, disculpadme, la parte final. Bueno, ahí tenéis a otro patógeno gran positivo que se me quedaba atrás, Rhodococcus fastians, ¿vale? No es un patógeno muy relevante, pero desde un punto de vista distinto al agronómico, es un patógeno que afecta a plantas ornamentales, por lo cual tiene un fuerte interés comercial, ¿vale? Y cuando está presente, pues al final lo que hace es que produce la deformación de las plantas, dando lugar a tallos mucho más cortos, mucho más gruesos y al final las plantas aparecen deformadas, por lo cual pues no son óptimas para la venta. Y esto, como quería decir antes, en cuanto a los patógenos gram positivos. Y ahora voy a pasar a hablar de los gram negativos, que ya veréis que existen muchísimos más. Y vamos a comenzar por un patógeno que supongo que muchos de vosotros, si habéis estudiado biología o alguna carrera de ciencias, conoceréis, como es Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens es uno de los pocos casos de bacterias patógenas de plantas que están asociados principalmente con la rizosfera, ¿vale? Actúan en la zona de la raíz y no en la zona superficial. Y es una bacteria, sobre todo, muy conocida en ciencia porque es un microorganismo que a día de hoy se usa como modelo en el laboratorio, ¿vale? Todos sabréis la presencia de que esta bacteria presenta un plano, ¿vale? Que se llama el DNA, por el cual al final va a introducir genes de ese microorganismo dentro de la planta hospedadora y bueno, esto hoy día se está explotando mucho en los laboratorios como una técnica de biología molecular muy potente para transformar plantas, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas que produce Agrobacterium tumefaciens? Pues principalmente produce tumores, sobre todo en la zona del cuello y de la raíz. La zona del cuello es aquella que divide lo que sería la parte de la raíz con el tronco de la planta, ¿vale? Y afecta mucho a frutales de hueso, como son melocotoneros y también al almendro, ¿vale? ¿Por qué produce estos tumores? Pues por supuesto por la producción de hormonas vegetales, que al final van a producir hipertrofia e hiperplasia, como ha mostrado Eva en algún caso, en alguna diapositiva, principalmente por la producción de citoquininas y auxinas. Otro caso también muy interesante de una bacteria que es capaz de producir tumores es el caso de Pseudomonas sabatanois y Patobar sabatanois, ¿vale? Esta bacteria no es de la rizosfera, pertenece a una especie Pseudomonas que ya veréis que es muy prolífica en cuanto a patógenos de plantas se refiere. Y para nosotros, por ejemplo, en el grupo es una bacteria bastante interesante, aunque no trabajemos directamente, parte de nuestro grupo, del departamento de genética, lleva muchos años trabajando con este patógeno bacteriano. Esta bacteria produce la enfermedad conocida como tuberculosis del olivo, ¿vale? Y produce tumores principalmente en las ramas de la planta, ¿vale? Inusualmente también pueden aparecer esos tumores en la hoja y también en los frutos. Directamente en la aceituna encontramos en el árbol. No es una enfermedad muy severa, pero sí produce un debilitamiento fuerte del árbol, lo que hace que disminuya mucho su productividad, ¿vale? Y evidentemente estos tumores pues se producen por la producción de hormonas vegetales, como en el caso de citonina, auxinas y etileno. Yo voy a pasar ahora a hablar de la bacteria quizá más importante desde el punto de vista patógeno, que es el caso de Pseudomonas syringae, ¿vale? Pseudomonas syringae es una especie patógena de planta. Dentro de esta especie se han descrito hasta la actualidad aproximadamente unos 60 patobares. Eva ya ha comentado algo sobre los patobares. Un patobar no es más que una variación que existe dentro de una misma especie de bacteria patógena y se basa en el rango de hospedador al que puede infectar, ¿vale?
Y como he dicho, dentro de Pseudomonas syringae se han descrito más o alrededor de unos 60 patobares. Es verdad que a día de hoy, con las técnicas más novedosas de secuenciación de gemas completos y con toda la informática que se está utilizando, muchos de estos patobares ya han sido considerados especies diferentes. De manera clásica se sigue usando mucho esta diferenciación en patobares, que al final, bueno, no es una clasificación, disculpa, taxonómica, pero sí es muy útil, ya que todo el mundo la utiliza durante muchísimos años. Como he dicho, existen múltiples patobares y uno de los más importantes es el patobar tomato, ¿vale? El patobar tomato es un patobar dentro del Pseudomonas syringae que le produce la enfermedad conocida como mancha bacteriana en tomate, ¿vale? Es una de las enfermedades de tomate también más importantes a nivel mundial. Ya os he hablado, Eva, de algunas toxinas, como el caso de la coronatina, Pseudomonas syringae patobar tomato, por supuesto, produce coronatina, lo que le permite tener los estómagos abiertos durante mucho más tiempo y de esta manera poder penetrar dentro del interior de la planta de una manera mucho más sencilla. Y los principales síntomas que produce, sobre todo en las hojas o en los foliolos de la planta del tomate e incluso sobre los frutos, son necrosis y clorosis. Producen puntos necróticos muy pequeños en un gran número, rodeados de una esclerosis, por lo cual de manera común se le suele llamar a estos puntos necróticos excrementos de mosca, perdón. También tenéis que saber que es una bacteria que se ha utilizado como modelo muchísimo en el laboratorio para descifrar cuáles son los mecanismos moleculares que llevan a cabo esta bacteria patógena durante su proceso de la infección. Y es muy importante que sepáis que esta bacteria se ha utilizado como modelo de estudio de los sistemas de secreción tipo 3, de los cuales os he hablado Eva antes, ¿vale? Que no es más que al final una jeringa molecular que utiliza la bacteria para introducir dentro de las células vegetales diferentes proteínas, llamados efectores, para intentar luchar frente al sistema inmune de la planta, ¿vale? El caso de Pseudomonas syringae patobar tomato es muy llamativo, ya que es una bacteria que presenta un repertorio de efectores muy alto, 28 efectores diferentes, en los cuales a día de hoy, gracias principalmente a un grupo de Estados Unidos, se han podido hacer mutantes en cada uno de esos 28 efectores y se ha visto qué papel juega cada uno de esos 28 efectores dentro del proceso de infección, ¿vale? Es importante también destacar que esta bacteria también se transmite por las semillas, ¿vale? Una bacteria muy importante que se usa como modelo mucho en el laboratorio. Dentro de Pseudomonas syringae también tenemos algunos patobares muy importantes, pero menos importantes que el patobar tomato, como es el patobar lacrimans, ¿vale? Es un patobar que afecta principalmente a plantas de la familia de las cucurbitáceas, ¿vale? La familia cucurbitáceas no son más que el pepino, melón, calabacín, calabaza, ¿vale? Y al final esta bacteria evidentemente también lleva a cabo su proceso de infección y la posterior enfermedad, jugando un papel clave el sistema de secreción tipo 3. Produce manchas angulares sobre la superficie de la hoja que poco a poco van a ir coalesciendo y al final son manchas muy grandes, dando lugar al final al necrosamiento de ese tejido y produciendo grandes agujeros sobre la superficie de la hoja, por supuesto mermando la capacidad fotosintética y por lo tanto la producción de las plantas, pero también se ha visto que puede afectar directamente a los frutos produciendo podredumbre, ¿vale? Como podéis ver en la imagen superior izquierda. También dentro de Pseudomonas syringae tenemos un patobar también muy conocido, el patobar fasciolícola. Este patobar, bacterias de este patobar también se han utilizado mucho en literatura y esta bacteria produce una enfermedad muy típica conocida como la grasa de la judía, ¿vale? Es una enfermedad, evidentemente, afecta a diferentes variedades de judía, produce síntomas muy parecidos al patobar lágrima en cucurbitácea, sobre todo en la hoja, presenta la producción de grandes manchas angulares de color rojizo que al final pueden coalescer y pueden llevar a que se rasgue la hoja, por supuesto,
impidiendo que se lleve a cabo una correcta fotosíntesis, y se denomina grasa de la judía principalmente porque esta bacteria cuando infecta también produce la liberación de una serie de exudados y se observan, sobre todo principalmente en las vainas, alrededor de los puntos necróticos, se observa una especie de grasa y por eso se le llama comúnmente enfermedad de grasa de la judía. También este patógeno es importante resaltar que se transmite por la semilla y bueno, entre sus factores de virulencia más importantes, pues presenta una toxina antimetabolito, ¿vale? Como es la vasolotoxina. Bueno, de esa toxina yo he hablado antes. Y aparte también presenta un sistema de selección tipo 3 bastante potente, ¿vale? En los foliolos también a veces podemos encontrar manchas necróticas rodeadas de esta clorosis inicial, muy parecida a las producidas por Pseudomonas syringae patoar tomato en plantas de tomate. Otro de los patobares también muy interesantes a nivel mundial y que en los últimos años está siendo mucho más importante es el patobar actinidiae, ¿vale? Esta bacteria, Pseudomonas syringae patobar actinidiae, produce una enfermedad muy importante, ¿vale? A nivel económico, sobre todo en la zona de Australia y Nueva Zelanda, que son los principales productores del kiwi, ¿vale? Produce la enfermedad del chancro bacteriano del kiwi. Los síntomas típicos que produce, pues produce sudor en las ramas de color naranja, que están muchas veces acompañados de chancros, que son básicamente heridas abiertas, y también puede producir síntomas necróticos en la hoja y el marchitamiento de las flores, por lo tanto impidiendo una producción adecuada de este fruto, ¿vale? Se ha descrito que este patobar, el patobar actínide, presenta toxinas antimetabolitos y de una manera muy característica y no muy común es capaz de producir dos tipos de toxinas, tanto faselotoxina, que es antimetabolito, como coronatina. Y por supuesto, el sistema de secreción tipo 3 también juega un papel clave en el desarrollo de la enfermedad causada por actina. Vale, hasta ahora, de estos 4 o 5 patobares que os he hablado anteriormente, son patobares muy específicos, quiere decir, presentan un rango de hospedador muy, muy pequeño e infectan a un número de plantas muy bajo. Pero dentro del patobar siringue, dentro de la Pseudomonas syringae existen otra serie de patobares que son patobares que llamamos polífagos, que son capaces de producir síntomas en una gran variedad de plantas, ¿vale? Y principalmente afectan sobre todo a plantas leñosas, ¿vale? A diversos frutales de hueso, a frutales de pepita y como veréis algún caso, al caso del cultivo del mango. ¿Y cuáles son estos patobares? Pues tenéis el primero y el más importante es el patobar syringae, Patobar mosprunorum, Persicae y Patobar paculans, ¿vale? Dentro de estos patobares, como digo, el patobar syringae es el más importante y os voy a comentar este caso en concreto, ya que es una enfermedad que se describió en nuestro grupo de investigación hace ya unos pocos de años y con la que a día de hoy seguimos trabajando en el laboratorio, ¿vale? Pseudomonas syringae, patobar syringae, ha sido descrito como el agente causal de la necrosis apical del mango en la región mediterránea, ¿vale? No solo en la zona aquí de Málaga, de la Axarquía y en la Vega de Granada, sino que ya se han descrito también este agente causal y esta enfermedad en otras regiones, como puede ser Israel, Italia, en la zona de Estados Unidos, de Florida, donde se cultiva mango, e incluso en Australia, ¿vale? Es verdad que a día de hoy esta enfermedad que ha sido muy importante en el cultivo del mango aquí en Málaga, a día de hoy no supone un problema muy severo, ¿vale? Principalmente, sobre todo, al cambio que hemos tenido en los últimos 10 años, sobre todo el cambio de la climatología, las temperaturas son mucho más suaves, ¿vale? Esta bacteria para poder infectar necesita temperaturas muy bajas y mucha humedad. Bueno, quizá este año que hemos tenido un invierno muy, muy severo, quizá el más severo de los últimos años, podamos tener algo de infección por parte de esta bacteria. Pero es muy curioso ver que los síntomas iniciales se producen en las necrosis apicales, ¿vale? En la necrosis, en la yema apical. La necrosis de esta yema son los síntomas iniciales de la enfermedad, pero a su vez son los más graves. Porque una vez que una yema se necrosa, esa yema ya no va a dar lugar a la panícula floral que posteriormente dará lugar a los frutos, ¿vale? Como he dicho, necesita bajas temperaturas, alta humedad
si esta climatología favorable para el patógeno progresa o se extiende en el tiempo, esa necrosis de la yema va a pasar a través de los peciolos hacia la hoja, como podéis ver ahí en las imágenes. Se producen unos síntomas necróticos paralelos al nervio central y también, en casos avanzados, se puede producir incluso necrosis de las ramas, llegando a afectar incluso, en casos muy, muy severos, a árboles completos. ¿Vale? En esta diapositiva simplemente os quiero mostrar una variedad de imágenes que pertenecen a un artículo publicado con nosotros hace ya un par de años, donde se resumen varios de los síntomas que podemos obtener en la necrosis apical del mango. Podemos ver necrosis de la yema, podemos ver incluso necrosis de panículas florales, algo que no es muy frecuente en el caso de Pseudomonas syringae, pero en algunos casos se ve, ¿vale? Y podéis ver que en muchos casos las yemas, cuando se encuentran infectadas, producen un exudado, ¿vale? Gomoso, como podéis ver en la imagen D, pero hemos comprobado nosotros, por ejemplo, en este caso, ese exudado no es infeccioso, ¿vale? ¿Qué más? Aparte de Pseudomonas syringae, ¿vale? También existen otras especies dentro del género Pseudomonas que también son patógenos de plantas, ¿vale? Son algunas de ellas menos relevantes, pero algunas también importantes, como el caso de Pseudomonas corrugata, que produce la necrosis medular en tomate, ¿vale? Una enfermedad bastante importante, también ataca a otras plantas de pimiento. Tenéis otra especie como Pseudomonas cichori, que ataca principalmente a cereales, pero también es capaz de atacar a plantas ornamentales. Dentro del grupo Pseudomonas, no ya como especie, encontramos especies del género Burkholderia, que antiguamente habían sido identificadas como Pseudomonas, como el caso, por ejemplo, de Burkholderia carophili, que es una bacteria que ataca principalmente a cultivos ornamentales y donde produce pérdidas económicas muy severas, ¿vale? En el cultivo del clavel. Y otra de ellas, también muy, muy relevante, de las que hablaré un poco más, ¿vale? Es Ralstonia solanacearum. Ralstonia solanacearum es uno de los patógenos más importantes a nivel mundial, que afecta al cultivo de tomate, pimiento, patata y muchísimos otros, ¿vale? Principalmente en zonas cálidas. Es un problema muy, muy fuerte, sobre todo en algunas regiones de Estados Unidos y de China. Pues como digo, Ralstonia solanacearum, ¿vale? ¿Cuál es la peculiaridad principal de este patógeno? Pues en mi presentación es el único otro patógeno junto con Agrobacterium tumefaciens que son patógenos bacterianos que viven principalmente en el suelo, ¿vale? El resto, como he dicho, principalmente sobre la superficie de las plantas. Se ha descrito que Ralstonia es capaz de atacar a más de 200 plantas diferentes que pertenecen a 33 familias distintas de plantas. Ya podéis ver lo polífago que es esta especie bacteriana. ¿Vale? Produce una enfermedad o la enfermedad de la machitez bacteriana o podredumbre parda. ¿Vale? Como he comentado, es la enfermedad más grave de la patata a nivel mundial, sobre todo en climas cálidos. Muchos de los síntomas muy, muy similares pueden ser el marchitamiento de la planta, ¿vale? Completo, porque al final Ralstonia, una vez que se introduce dentro de la planta, puede bloquear los haces cinemáticos y floemáticos por la producción de polisacáridos, algo que ya ha comentado Eva. Se produce ese marchitamiento, se produce una clonosis, un amarillamiento sobre todo de las hojas, y si hacemos cortes del tallo y vemos secciones transversales, se observan aquellas plantas infectadas como la tonalidad amarilla tiende a una tonalidad parda, ¿vale? Además, en estados mucho más avanzados de la infección, Ralstonia solanacearum es capaz incluso de infectar los tubérculos, como podéis ver en la imagen, produciendo la podredumbre de los mismos, ¿vale? Es una bacteria muy, muy importante a nivel mundial y en la cual el tratamiento es bastante, bastante complicado, ¿vale? Simplemente porque es una bacteria que no vive asociada a superficie y que vive asociada sobre todo a partes internas del suelo. Otro de los géneros también relevantes que podemos encontrar en cuanto a las bacterias patógenas de plantas, ¿vale? Es el género Xanthomonas, ¿vale? El género Xanthomonas tiene varias especies patógenas, os hablaré de algunas de ellas, pero tenemos una de ellas, la más importante, es Xanthomonas campestris, ¿vale?
De Xanthomonas campestris se han descrito múltiples patobares. Si antes de Pseudomonas syringae os dije que había aproximadamente unos 60 patobares, de Xanthomonas campestris se han descrito aproximadamente 140 patobares, ¿vale? Pero ya os digo, también, igual que en el caso de Syringae, que es una clasificación histórica. Actualmente ya se ha demostrado, gracias, como he dicho antes, pues, a las técnicas de secuenciación y estudios de genomía comparativa, pues que muchos de estos patobares ya no son considerados patobares y que no son especies diferentes, ¿vale? Xanthomonas campestris ataca principalmente al cultivo del tomate y del pimiento, ¿vale? También es una bacteria patógena que se transmite por semilla, ¿vale? Puede producir síntomas también de marchitamiento y clorosis y necrosis en las hojas. Y podéis ver en la imagen central como también produce una especie de pústulas, ¿vale? Ruñosas, unas heridas fuertes, lo que es en el fruto, ¿vale? Los factores de virulencia que contiene esta especie son amplios, efectores del sistema, el tipo 3 y sus efectores. También se han descrito algunas enzimas degradadoras de pared celular. También la producción de exopolisacáridos, que son capaces de bloquear estos haces silemáticos o floemáticos, produciendo este marchitamiento de las plantas. Y por último, uno muy relevante es el factor FV, que es algo muy parecido de manera funcional a lo que hace la cronatina, que lo que hace es evitar el cierre de los estomas. Dentro de Xanthomonas campestris, ¿vale? También tenemos algunos patobares relevantes, como es el patobar Cucurbitae, ¿vale? El patobar Cucurbitae se llama así porque básicamente afecta a las plantas de la familia de la Cucurbitácea, como hemos comentado antes en otros patógenos, ¿no? Pimiento, melón, calabacín, pero supone un problema real de verdad para el cultivo de la calabaza. Produce unas lesiones muy pequeñas en la hoja y estas lesiones también presentan un aspecto grasiento alrededor de esos puntos, de esos pequeños puntos necróticos, parecido al caso de Pseudomonas syringae patobar fasciolicola judía. También tenemos el patobar fasceoli, ¿vale? También muy similar a la grasa de la judía y en este caso incluso en el mismo hospedador, pero sobre la hoja produce unas lesiones normalmente de color rojizo. También tenemos dentro de la especie Xanthomonas campestris un patobar muy relevante, ¿vale? De los más importantes, que es el patobar campestris, ¿vale? Este patobar produce una enfermedad que se conoce como podredumbre negra, que afecta principalmente a plantas del género Brassica, como son la col de Bruselas, coliflor, brócoli, etc. Y podréis ver en las imágenes cómo presenta síntomas necróticos muy asociados sobre todo a los frutos, también asociado a la hoja y son capaces de producir también la marchitez de las plantas. Dentro de Xanthomonas no encontramos solo a Xanthomonas campestris como patógenos, sino que hay otras especies, ¿vale? Tenemos el caso de Xanthomonas arborícola, que es una especie patógena, y dentro de ella en particular tenemos el patobar pruni. Xanthomonas arborícola, patobar pruni, produce la mancha bacteriana y el chancro, principalmente afectando a frutales de hueso, ¿vale? Es una de las enfermedades más importantes que afecta, por ejemplo, al cultivo del melocotón, albaricoque, nectarina, ciruelo, etc. Y sus síntomas iniciales son clorosis, ¿vale? Y pequeñas manchas húmedas, sobre todo en la hoja, que muchas veces están asociadas con exudados bacterianos. No se sabe muy bien, pero normalmente esas manchas cloróticas son más abundantes hacia el final de la hoja y esta bacteria produce una defoliación severa de los árboles, con lo que conlleva ese detrimento, sobre todo en la producción, ¿vale? También a los frutos afecta muy fuertemente, donde se producen unas manchas pardas, ¿vale? Negras, necróticas, que se encuentran hundidas, especie a modo de cráter y agrieteadas, ¿vale? Normalmente con un halo de clorasis alrededor, ¿vale? Y también se ha visto cómo en estado bastante avanzado puede dar lugar a la formación de chancro directamente en los troncos y en estado ya muy estricto y muy severo, incluso la muerte de los árboles, ¿vale? Completos. Otra de las especies dentro del género Xanthomonas que es muy relevante es la especie Xanthomonas citri, ¿vale? Y en particular el patobar citri, ¿vale?
Es un patoar que produce la enfermedad conocida como el chancro de los cítricos, ¿vale? Es una enfermedad que es bastante importante también a nivel mundial para el cultivo del cítrico y sobre todo también en la región aquí española de Valencia, donde está causando muchísimos problemas durante varios años. De hecho, hay muchos grupos de investigación españoles que están trabajando en esta bacteria patógena, ¿vale? Como he dicho, una de las enfermedades más importantes que afecta al cultivo del cítrico a nivel mundial, ya que ocasiona pérdidas muy, muy severas, ¿vale? Presenta una sintomatología muy, muy característica, ya que en las hojas y principalmente en el envés, no en el haz, produce una especie de erupciones de color amarillento y parduzco que tiene una especie de aspecto esponjoso, ¿vale? Ese tipo de erupciones incluso podemos verlas esas lesiones incluso en los tallos, donde el tejido va muriendo y se le genera un aspecto como de corcho, ¿vale? También se produce la formación de chancros, tanto en ramas como en el tronco, y sobre esos frutos, sobre los cítricos, como puede afectar a limón, naranjo, etcétera, también se producen unas manchas, ¿vale? De color parda, negruzca, necrótica, con una necrosis alrededor muy parecido a lo que produce Xanthomonas arborícola Patopar pruni en frutales de hueso. Otra de las bacterias gram negativas muy, muy importante, esta es súper importante a nivel mundial y en Europa está considerada un agente un patógeno de cuarentena. Quiere decir que existe una legislación específica para este microorganismo, ¿vale? No está instaurado en Europa, pero sí hay algunos pequeños focos. Es una bacteria devastadora que causa unas pérdidas muy, muy fuertes y produce una enfermedad que afecta principalmente a plantas de la familia de las rosáceas, como puede ser las frutales de bebita como el manzano y el peral, y produce la enfermedad que se conoce como el fuego bacteriano, ¿vale? Afecta tanto a ramas como a hojas, como incluso a los frutos. Y se denomina fuego bacteriano porque una vez que la bacteria infecta a la planta, ¿vale? Uno de sus factores de virulencia muy relevante es un polisacárido que es el amiloborano, que va a bloquear los haces cinemáticos y produce esa marchitez. Los síntomas necróticos que genera esta bacteria son de un color negro oscuro muy fuerte y de ahí el nombre de fuego bacteriano, ¿vale? Esta bacteria a día de hoy es un problema muy importante, sobre todo también para el cultivo de la pera y el cultivo de la manzana en Estados Unidos. Cuando hablamos al principio de la presentación sobre los tratamientos que se podían usar y hemos hablado un poco de los antimicrobianos y de los antibióticos, por ejemplo, os he dicho que estaban aceptados de manera muy, muy escasa en algunos cultivos muy específicos y en regiones muy concretas. Pues este es uno de los casos, ¿vale? En algunas regiones de Estados Unidos el uso de antibióticos está aceptado para luchar frente a Erwinia biloba. Tenemos muchas bacterias, ¿vale? Gran negativa, pertenecientes a otro género, que tienen síntomas más bien orientados no tanto a necrosis y clorosis, sino más a podredumbre. Y este es el caso, por ejemplo, de Pectobacterium carotoborum, ¿vale? Produce una enfermedad que es la podredumbre blanda, es muy importante en pimiento, en calabacín y también en muchas otras hortalizas, ¿vale? Y en España, por ejemplo, es muy relevante en zonas de cultivo de la patata. Dentro de esta especie, Pectobacterium carotoborum, también tenemos la subespecie atroséptica, que produce una enfermedad muy típica que se conoce como podredumbre blanda y pie negro, ¿vale? Muy importante en el cultivo de la patata y se denomina pie negro, como podéis ver en la imagen de la derecha, porque una vez las plantas que han sido infectadas con esta bacteria, una vez que sacáis la planta, podéis ver toda la zona de la raíz completamente necrosada de color negro. Y también, por supuesto, es capaz de afectar incluso a los tubérculos produciendo esa podredumbre. Dickeya adanti también es otro patógeno vascular que va a producir podredumbre. También es importante porque es capaz de producir enfermedad en plantas ornamentales, que es muy importante, y también puede tener algunos cultivos relevantes como son el cultivo de la cebolla y de la patata, ¿vale? También se ha visto que Dickeya adanti es capaz de colonizar el sistema, produce exopolisacáridos, que al final no van a hacer más que bloquear pues, haces cinemáticos y ofloemáticos, produciendo también síntomas de marchitamiento y también se ha visto relacionada con la marchitez bacteriana en plantas de cucurbitáceas.
Posteriormente os voy a hablar del caso de otra de las bacterias, también muy interesante para nosotros, como el caso de Panthea glomeran, que produce una necrosis bacteriana en los árboles de mango, ¿vale? Panthea glomeran normalmente ha sido una bacteria que se ha utilizado como agente de biocontrol, pero desde hace unos años hacia acá cada vez está habiendo más estudios, ¿vale? Estudios científicos que promueven que mediante la adquisición de unos plásmidos de patogenicidad, estos posibles agentes de biocontrol se pueden volver patógenos, ¿vale? Ya se han descrito enfermedades en muchos cultivos diferentes, en algodón, en cebolla, en almendros, también en mango. Ya comento el caso de esta enfermedad porque nosotros fuimos los que describimos esta enfermedad, asociada al cultivo del mango, no en la región mediterránea, aquí principalmente en Málaga y en Granada, sino asociado al cultivo del mango en las Islas Canarias, ¿vale? Presenta unos síntomas necróticos muy similares a la necrosis apical del mango producida por Pseudomonas syringae, pero con algunas diferencias, ya que las zonas necróticas producidas por Panthea glomera mayoritariamente afectan a las panículas florales y a frutos inmaduros, mientras que esos síntomas son escasos de ver en el caso de Pseudomonas syringae, ¿vale? Por supuesto, también produce zonas necróticas en hojas y ramas. Aquí os presento algunas imágenes, pero como en la margen superior izquierda hay zonas necróticas afectando a panículas florales, en la derecha podéis ver básicamente cómo se producen esas necrosis de frutos inmaduros y bueno, zonas necróticas también afectando al tallo y a las hojas del árbol de mango. Y ya para terminar, os voy a hablar un poco de Xylella fastidiosa, ¿vale? Xylella fastidiosa a día de hoy puede ser el patógeno bacteriano más relevante a nivel mundial, debido a que es un patógeno bastante curioso, ya que es un endófito estricto, es una bacteria que va a vivir estrictamente asociada al interior de la planta, por lo cual podéis imaginaros cómo de difícil va a ser luchar frente a esta bacteria, ¿vale? Además se ha visto que Xylella fastidiosa presenta un amplio rango de hospedador, puede afectar a cultivos leñosos, como cítricos, viñas, olivos, frutales de hueso, a un montón de plantas ornamentales, ¿vale? Y su transmisión se da principalmente a través de insectos vectores, por lo cual también es muy difícil controlar la transmisión de esta enfermedad, ¿vale? Esta enfermedad en Europa no había aparecido hasta el año 2013, donde una serie de brotes en cultivos de olivo en Italia, ¿vale? Muy severo y muy fuerte. Y de momento, aunque en España ya han aparecido brotes de chilena en algunas regiones, de momento la dispersión de esta enfermedad está controlada en nuestro país. Pero ya os digo que es un patógeno muy importante, ya que causa efectos muy devastadores y no hay apenas ningún tipo de tratamiento eficaz para erradicar a esta bacteria patógena. ¿Vale? Y con esa diapositiva, pues acabo mi presentación. Daros las gracias a todos por haberos apuntado a este seminario, que es muy importante para nosotros. Me gustaría dar las gracias a Víctor, bueno, por ser el coordinador del proyecto y hacer que todo esto sea posible. Y por supuesto, las gracias a Cristina, a Ivana y a Pascal, porque si no, el webinar no hubieran salido adelante. Y por supuesto, gracias a la entidad que nos ha financiado el proyecto, a la Comisión Europea y al programa Erasmus Plus. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantado de intentar responderla. Gracias a todos.